Escúchame bien. Hay dos tipos de personas en este mundo. Y no son los ricos ni los pobres. No son los inteligentes menos los tontos. Hay personas que cuando la vida les da un golpe, pierden dinero, tiempo y años de su vida. Y hay otras que usan ese mismo golpe para construir algo que los saca del hoyo para siempre. Esa es la clave. Esa es la diferencia. Pero nadie te la muestra de verdad. Nadie se sienta contigo y te dice, mira, aquí está el momento exacto donde los caminos se separan. Aquí, en este instante, hoy voy a hacer eso. Con una historia que probablemente ya viviste y que quizás todavía estás viviendo. Quédate, porque lo que viene después va a incomodarte, y esa incomodidad es exactamente lo que necesitas sentir para darte cuenta. Dos hombres, viviendo en la misma ciudad, en el mismo barrio, crecieron en la misma calle, a 3 casas de distancia. Sus padres trabajaban en lo mismo, construcción, turnos largos, salarios justos. Ninguno tuvo ventajas, ninguno heredó nada, ninguno pisó una universidad de élite. Los dos empezaron igual, exactamente igual. Pero uno de ellos, sin saberlo todavía, ya estaba tomando una decisión diferente, y esa decisión iba a cambiarlo todo. Carlos tenía 28 años cuando consiguió su primer trabajo estable, operador de logística en una empresa mediana. Sueldo, suficiente para vivir, no para más. Llegaba a casa a las 7 de la tarde, se quitaba los zapatos en la puerta, se dejaba caer en el sofá y pensaba, por fin, estabilidad. Esa palabra lo tranquilizaba, estabilidad, como si fuera el destino final y no el punto de partida. Los viernes pedía pizza, los sábados veía fútbol, los domingos descansaba porque el lunes volvía a empezar. Era un buen hombre, trabajador, honesto. Nadie podía decir lo contrario. Pero había algo que Carlos nunca se preguntó, y es que no era pobre por lo que ganaba, era pobre por lo que nunca se cuestionó. Una pregunta pequeña, casi invisible. ¿Para qué estoy trabajando exactamente? Nunca se la hizo, y eso, aunque él no lo sabía todavía, le iba a costar muy caro en el futuro. Andrés también tenía 28 años. También trabajaba en logística, mismo tipo de empresa, sueldo casi idéntico. Pero Andrés llegaba a casa a las 7 de la tarde y hacía algo diferente, algo que nadie veía. Se sentaba en la mesa de la cocina, abría un cuaderno y escribía números. ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto gastaba? ¿Cuánto sobraba? Y debajo de esos números escribía una pregunta que se hacía cada semana. ¿Qué puedo hacer con esto? No era una pregunta de rico, era la pregunta de alguien que todavía no tenía nada, pero que ya estaba pensando, diferente. Esa diferencia, en ese momento, era invisible. Nadie la veía, ni sus familias, ni sus amigos, ni ellos mismos del todo, pero estaba ahí, silenciosa, creciendo, como una grieta en una pared que nadie nota hasta que el techo cae. 6 meses después, la empresa donde trabajaban los dos anunció recortes. 10 personas despedidas. Carlos no estaba en la lista. Andrés tampoco. Pero algo cambió ese día. Algo que ninguno de los dos supo nombrar todavía. Carlos llegó a casa más callado que de costumbre. Su pareja le preguntó qué le pasaba. Nada, estoy bien. Pero no estaba bien. Esa noche no durmió. Pensó en los compañeros despedidos. Pensó en que podría haber sido él. Pensó en la hipoteca que acababan de firmar. En el coche a plazos. En los gastos fijos que no paraban nunca. El miedo estaba ahí. Real. Concreto. Y entonces hizo lo que hacemos casi todos cuando el miedo aparece. No hizo nada. Se dijo a sí mismo, por ahora estoy bien, ya veré después. Apagó la luz y eligió no ver lo que tenía delante. Andrés esa misma noche también pensó en los despedidos, pero pensó algo diferente. Pensó, si mañana me toca a mí, ¿cuánto tiempo aguanto? Hizo el cálculo, 2 meses, con suerte, 3. Eso lo incomodó, no lo paralizó, lo incomodó. Y hay una diferencia enorme entre los dos, porque el miedo que paraliza te destruye, pero el miedo que incomoda te mueve. Esa semana, Andrés empezó a buscar una segunda fuente de ingresos, no porque fuera más listo que Carlos, sino porque dejó que el miedo lo empujara hacia adelante en lugar de aplastarlo contra el sofá. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir.
después, Carlos recibió una bonificación, 10,000 pesos. 2 días de placer o el inicio de una vida financiera. Llegó a casa con una sonrisa que hacía tiempo no tenía. «Nos merecemos algo», le dijo a su pareja. Ese fin de semana se fueron a una escapada rural, cena en restaurante, spa, 2 noches. Cuando volvieron, la bonificación había desaparecido, completamente. Y Carlos se dijo, «Nos lo merecíamos, trabajamos mucho». Eso era verdad, pero también era verdad otra cosa que Carlos no quiso ver, que ese dinero podría haber sido el inicio de algo, y en cambio fue el final de nada. 10,000 pesos, evaporados, sin dejar rastro. Andrés también recibió una bonificación ese año, 7,000 pesos, poco menos que Carlos. Llegó a casa, la anotó en el cuaderno, pensó durante 3 días qué hacer con la bonificación, ese ingreso extra. 3 días. No la gastó en un fin de semana. La usó para comprar su primer curso de formación en gestión de inventarios, 2,000 pesos. Con los 5,000 restantes, abrió una cuenta separada que llamó Fondo de Oportunidades. No era glamuroso, no era para postear en Instagram. Era aburrido, silencioso y completamente invisible para el mundo. Pero estaba pasando. Algo estaba pasando. Y nadie lo veía todavía. Un sábado por la tarde, Carlos y Andrés quedaron a tomar algo. Como siempre, hablaron de trabajo, de fútbol, de la vida. Y en un momento, Carlos dijo algo que llevaba tiempo pensando. «Oye, con lo que ganamos es imposible ahorrar. Los precios están por las nubes. El sistema está diseñado para que nunca salgas de aquí». Andrés lo escuchó, asintió, y luego dijo algo que Carlos no esperaba. «Puede que tengas razón, pero yo llevo un año ahorrando el 15% de lo que gano». Carlos lo miró. «¿Cómo?» «Gastando menos de lo que gano». Ambos se quedaron en silencio. Un silencio incómodo. Carlos soltó una carcajada. Fácil decirlo. Y cambió el tema. Esa noche, Carlos llegó a casa y pensó en lo que había dicho Andrés. Y en lugar de preguntarse, ¿cómo lo hace él?, se preguntó, ¿por qué tiene suerte él y yo no? Esa pregunta lo dice todo. No era suerte, nunca lo fue. Pero Carlos todavía no podía verlo. Y lo peor no era eso. Lo peor era que una parte de él ya lo sabía. 2 años después del primer susto, llegó el segundo. Esta vez Carlos sí estaba en la lista. Despedido. Llegó a casa con una caja con sus cosas del escritorio. Se sentó en el sofá, el mismo sofá de siempre, y por primera vez en mucho tiempo sintió el suelo moverse bajo sus pies. No era solo perder el trabajo, era descubrir que después de años trabajando no había construido nada. Solo tenía ahorros para un mes. Un mes. No se quedó sin trabajo, se quedó sin margen de error. Después de años trabajando, su pareja intentó calmarlo. Él no podía calmarse. Esa noche pensó en todo lo que había gastado, las escapadas, las cenas, los caprichos pequeños que se merecía. Y entonces, una pregunta apareció en su cabeza con una claridad enorme. ¿En qué me convertí? No en quién, ¿en qué? En alguien que vivía para el fin de semana y le tenía miedo al lunes. Andrés se enteró por un mensaje de texto. Lo llamó de inmediato. «Bro, lo siento. ¿Cómo estás?» «Mal», dijo Carlos. «¿Cuánto tiempo sobrevives en lo que encuentras trabajo?» Carlos tardó en responder. «1 mes, quizás algo más si recorto algunos gastos». Andrés no dijo nada durante unos segundos. «Ven mañana, hablamos», le dijo. Al día siguiente, Andrés le mostró el cuaderno. 3 años de números, de decisiones pequeñas, de renuncias silenciosas. Carlos lo miró página por página y sintió algo que no supo nombrar bien. No era admiración, era algo más incómodo que la admiración. Era reconocimiento. «Yo podría haber hecho esto», pensó, y eso dolió más que el despido. Mucho más. Carlos tardó 4 meses en encontrar trabajo. Cuando lo encontró, juró que las cosas iban a cambiar, y durante 3 semanas cambiaron. Anotó gastos, recortó salidas, habló con su pareja de ahorrar. Pero el ser humano tiene memoria corta cuando el dolor desaparece. Al mes, volvió la pizza del viernes. Al mes y medio, volvió el partido del sábado con los amigos.
A los 2 meses, volvió todo. Todo. No porque Carlos fuera malo, no porque fuera vago, sino porque nunca había cambiado la pregunta. Seguía preguntándose, ¿cómo llego a fin de mes? En lugar de, ¿a dónde quiero llegar? Una letra de diferencia entre sobrevivir y construir. Andrés, ese mismo año, tomó una decisión que nadie entendió. Dejó su trabajo estable, no para quedarse en casa, para montar algo propio, pequeño, sin glamour, una empresa de gestión de almacenes para negocios locales. Su familia pensó que se había vuelto loco. «Tenías estabilidad», le dijo su madre. «Tenía un techo», respondió él, «no un futuro». Los primeros 6 meses fueron duros. Hubo semanas sin ingresos, hubo noches mirando el techo sin poder dormir, hubo momentos en los que la duda era más grande que la certeza. Pero Andrés tenía algo que Carlos no tenía. Un fondo de emergencia, 18 meses de gastos ahorrados. No porque fuera rico, sino porque durante años había elegido el futuro sobre el presente, decisión a decisión, peso por peso, renuncia a renuncia. Y esa diferencia, en ese momento exacto, fue la que lo salvó. Lo que construyó después, lo cambió todo. Pasó el tiempo. 5 años. Después. Carlos tiene 33 años. Trabaja en una empresa nueva, mejor sueldo que antes. Tiene una vida cómoda. Pero si le preguntas cómo está, hace una pausa antes de responder. Bien, sobreviviendo. Sobreviviendo. Esa palabra. Tiene deudas pequeñas que nunca terminan de pagarse. Tiene un coche que cambió hace 2 años porque el otro ya estaba viejo. Tiene una tarjeta de crédito que usa más de lo que debería y tiene una sensación que no sabe explicar bien, como si estuviera corriendo en una cinta. Mucho esfuerzo. Mismo sitio. Andrés tiene 33 años. Su empresa tiene 4 empleados. No es millonario, pero tiene algo que Carlos no tiene. Opciones. Puede decidir cuándo trabaja. Puede decir que no a un cliente que no le gusta. Puede tomarse una semana sin que el mundo se derrumbe. No vive en una mansión. Vive en un piso normal, en la misma ciudad, en el mismo barrio de siempre. Pero cuando se despierta por la mañana, no siente el peso de algo que lo aplasta. Esa diferencia no se ve en Instagram, pero se siente cada día. Cada maldito día. El tiempo no se ha detenido. Carlos tiene 38 años. Su pareja y él discuten más que antes. No por amor. El amor sigue ahí. Por dinero. Por el estrés silencioso que el dinero trae cuando nunca alcanza. Tiene un trabajo que no le apasiona, pero que no puede dejar. Porque si lo deja, ¿qué? Esa pregunta lo tiene atrapado. ¿Qué? No tiene respuesta. Y eso, a los 38 años, pesa diferente que a los 28. A los 28 el futuro es una promesa. A los 38 empieza a parecerse a una sentencia. Andrés también tiene 38 años. Su empresa factura bien. Ha invertido en 2 propiedades pequeñas. No para presumir, para que el dinero trabaje mientras él duerme. Concepto que Carlos escuchó 1000 veces. 1000 veces. Y nunca aplicó. No porque no pudiera, sino porque nunca creyó que era para él. Eso es para gente con dinero, pensó siempre, sin darse cuenta de que esa creencia era exactamente lo que lo mantenía sin dinero. La trampa perfecta, creer que no puedes, para no tener que intentarlo. Un día, Carlos y Andrés quedan a comer. 10 años después de aquella conversación en el bar. Carlos mira a Andrés y le pregunta algo que lleva tiempo queriendo preguntar. ¿Cuál es tu secreto? Andrés lo mira. Tarda en responder. No hay secreto, Carlos. Algo habrás hecho diferente. Sí. ¿Qué? Andrés deja el tenedor sobre la mesa. Despacio. Dejé de creer que el dinero era el problema. Carlos frunce el ceño. ¿Y qué era el problema? Lo que yo creía sobre el dinero. Se formó un silencio largo. Carlos asiente despacio, como si entendiera, pero en el fondo todavía no termina de entender. Y eso también es parte de la historia. Esa también es la diferencia. No te voy a dar la moraleja. Ya la sabes. La sentiste hace 3 minutos, cuando Carlos dijo, «Eso es para gente con dinero». La sentiste cuando Andrés abrió el cuaderno y Carlos cambió el tema. La sentiste cuando Carlos juró que las cosas iban a cambiar, y al mes todo volvió a ser igual.
La sentiste, porque no es la historia de Carlos. Tal vez es la tuya, o la de alguien que conoces, o la de alguien en quien te estás convirtiendo sin darte cuenta, ahora mismo, mientras ves este video. La diferencia entre Carlos y Andrés no fue el dinero, nunca fue el dinero, fue lo que cada uno hacía cuando el dinero no alcanzaba. Carlos buscaba culpables, Andrés buscaba soluciones. Carlos esperaba el momento perfecto, Andrés actuaba en el momento imperfecto. Carlos pensaba, cuando gane más empezaré a ahorrar. Andrés pensaba, empiezo a ahorrar para poder ganar más. Una frase, dos mundos, una vida completamente diferente. Carlos no era flojo, Carlos no era malo. Carlos era alguien que nunca cuestionó las creencias con las que creció. El dinero es para los ricos. Trabajar duro es suficiente. Ahorrar es para cuando sobre. El sistema no te deja salir. Esas frases no las inventó él, se las enseñaron, en casa, en la escuela, en la calle, y él las aceptó sin preguntarse si eran verdad, sin preguntarse si eran suyas, sin preguntarse si lo estaban limitando. Las aceptó y las convirtió en su realidad. Eso es lo que nadie te dice, que la pobreza más peligrosa no está en la cuenta bancaria, está en la cabeza, en las historias que te cuentas sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para ti, sobre quién tiene derecho a prosperar y quién no. El problema no era el dinero, era la forma en la que pensaba cada vez que lo tenía. Era exceso de excusas. El problema no era lo que ganaba, era lo que creía. Y las creencias no se ven, no se tocan, no aparecen en ningún extracto bancario, pero lo construyen todo, o lo destruyen todo. Tú eliges. Hay algo más que nadie te cuenta, y es esto. Carlos no era la excepción, Carlos era la norma. La mayoría de las personas viven como Carlos, trabajando duro, llegando a fin de mes, esperando que algo cambie, sin preguntarse nunca qué tienen que cambiar ellos primero, porque es más fácil culpar al sistema, es más fácil culpar al gobierno, es más fácil culpar a los ricos, a la suerte, a las circunstancias, que mirarse al espejo y decir, yo también soy responsable de donde estoy. Esa frase duele, duele mucho, pero es la única que te puede liberar. Andrés no nació diferente, no tuvo un mentor millonario, no leyó 100 libros de finanzas a los 20 años. Simplemente en algún momento se hizo una pregunta diferente, y esa pregunta cambió las respuestas, cambió las decisiones, cambió el destino. Una pregunta. Eso fue todo. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? No fue, ¿por qué no tengo más? Tampoco fue, ¿cuándo me tocará a mí? Fue exactamente, ¿qué puedo hacer con lo que tengo, ahora mismo, con este sueldo, con esta ciudad, con esta vida? ¿Qué puedo hacer? Quiero que pienses en algo, no en Carlos, no en Andrés, en ti. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión financiera desde el miedo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ya empezaré cuando... ¿Cuándo fue la última vez que gastaste algo para sentirte mejor en lugar de para construir algo mejor? No te estoy juzgando, te estoy preguntando, porque esas preguntas son las que Carlos nunca se hizo. Y mira dónde está Carlos a los 38 años, corriendo en una cinta, mucho esfuerzo, mismo sitio. La vida no te pide que seas perfecto, no te pide que lo sacrifiques todo, no te pide que te conviertas en otra persona, te pide una sola cosa. Una. Que seas honesto contigo mismo sobre las decisiones que estás tomando y sobre las que estás evitando. Porque las decisiones que evitas también son decisiones. Son la decisión de quedarte donde estás. Son la decisión de que mañana sea igual que hoy. Son la decisión de que dentro de 10 años, cuando alguien te pregunte cómo estás, respondas, bien, sobreviviendo. Andrés no tuvo suerte, tuvo claridad. Y la claridad no es un don con el que naces, no es algo que te dan, es una elección que puedes tomar hoy, no mañana, no cuando ganes más, no cuando las circunstancias sean perfectas, hoy, con lo que tienes, desde donde estás, ahora mismo. La pregunta no es si puedes, la pregunta es cuánto tiempo más vas a seguir diciéndote que no puedes, cuántos lunes más, cuántos fines de mes más, cuántos años más. Antes de que te sientes en esa mesa en la cocina, abras un cuaderno y te hagas la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo?